eléctricas. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Lámparas eléctricas. Vamos a ver cuál es el proceso o cuál es la funcionalidad que cumplen estos dispositivos eléctricos, ¿no? Una lámpara eléctrica es un dispositivo o artefacto eléctrico cuya función es convertir la energía eléctrica en lumínica, luz. Existen 4 tipos de transformación de la energía eléctrica a lumínica. ¿Cuáles son estos? La termorradiación, la electroradiación, la fotorradiación y el semiconductor. Ustedes todavía seguramente alcanzaron a ver algunos, o sea, digamos, a utilizar algunas lámparas de termorradiación. Estas son las lámparas incandescentes. Todavía hay, ¿no? En el mercado, hay todavía en el mercado. Hace poco pasé por una comercializadora de productos. Estas son las lámparas incandescentes, ¿no? Aquí lo voy a poner. Estas son las incandescentes. Pero al mismo tiempo, ustedes habrán notado, ¿no es cierto?, que cada vez hay menos. Por eso aquí lo estamos tachando nosotros. No lo vamos a estudiar ya porque en los países del primer mundo hace varios años ya, 2 o 3 años, que no se fabrican este tipo de lámparas. ¿Por qué? Porque tienen un rendimiento muy bajo. Enseguida vamos a ver el rendimiento, pero yo les voy adelantando que el rendimiento es muy bajo. ¿Ya? Este es el rendimiento. ¿Qué significa eso? Que la lámpara produce más calor que radiación lumínica. Parece más calefactor. Y no es digamos, equivocado el concepto de calefactor, porque no sé si ustedes vieron cuando sacan fotocopias, ¿no es cierto? Ponen en una caja cerrada el papel y una lámpara incandescente adentro. Yo supongo que a una determinada temperatura el papel imprime mejor, digamos, no sale la fotocopia con mejor calidad o no sé. Lo mismo, ¿no es cierto? Vieron ustedes a veces unas cajas de vidrio para algunos alimentos, por ejemplo, para los pollos o algún alimento que para mantener el calor del alimento, y ponen también estas lámparas incandescentes. Fíjense que en esos 2 ejemplos, y seguramente puede haber otros más, que las lámparas no están siendo utilizadas ahí para la iluminación, sino como calefactores. Entonces, como lámparas, estos ya salieron del mercado. Aunque, les repito, parece que en Perú o en algún otro país cercano todavía se fabrican. La ventaja de estos, tal vez, entre paréntesis, es que son muy baratos, ¿no? Valen, creo que hasta de un boliviano con 50, jóvenes, 2 pesos, 3 pesos, bueno, ya dependerá de la marca, de la potencia, digamos, ¿no? Pero son muy baratos. Pero eso de barato económico, entre paréntesis, porque gastan muchísima energía, o sea, consumen mucha energía. Pero cuando nosotros vamos a pagar cada fin de mes, ¿no es cierto?, pagamos el consumo de la energía, pagamos un costo muy elevado y además que nos produce muy poca iluminación. Repito, esto ya no lo vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué? Porque ya está fuera del mercado. Y al contrario de eso, fíjense, esto ya no lo vamos a utilizar, ¿no? No lo vamos a estudiar. Al contrario de eso, fíjense, cada vez con mayor frecuencia o con mayor presencia en los sistemas de iluminación, vemos el semiconductor, que esto es el diodo LED. Estos son las lámparas LED, ¿no? Diodo digo, pero son diodos, pero en realidad nosotros aquí no lo vemos como diodos, sino lo vemos como lámparas LED. ¿Está bien? También hay las de electroradiación, que son las de, por ejemplo, las de lámparas de vapor de sodio, ¿no es cierto?, que son las que todavía vemos en algunas, bueno, todavía en la mayoría, ¿no?, de calles y avenidas de Santa Cruz. Esa radiación amarillo rojiza, estas son las de electroradiación. Las de fotorradiación también lo consumimos masivamente, ¿no es cierto?,
que estas son las lámparas fluorescentes, ¿no? En la universidad, en los domicilios todavía se consumen. Pero la tendencia, jóvenes, la tendencia es que dentro de, no sé, 2, 3, 4, 5 años, tanto en alumbrado vial como en alumbrado de interior, alumbrado de exteriores e interiores, va a ser reemplazado todos los tipos de lámparas con LED. Porque eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Incluso hay varios campos deportivos. Uno recuerdo que el año pasado, por ahí en la Argentina, no sé si lo restauraron el estadio, fue un estadio nuevo, pero todo con iluminación LED ya, ¿no? Lo mismo aquí, no sé si vieron la doble vía, ¿no es cierto? Santos Dumont a la refinería es relativamente nueva, ¿no es cierto? Fíjense, la iluminación son con lámparas LED, ¿no? Todas las nuevas instalaciones que se vayan implementando van a ser con LED y obviamente, y algunas van a ser también reemplazadas. En los domicilios ahora es muy común, ¿no? En las casas nuevas o incluso en las antiguas porque vienen de diferentes formatos. Fíjense, aquí está, ¿no? Hay de diferentes formatos. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos ¿dónde están los LED? Aquí están las LED. Bueno, aquí está como solamente como de un solo punto, ¿no? Pero hay LEDs también en formato, digamos, de tubos fluorescentes, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes, ¿no? Los incandescentes, los halógenos o de bajo consumo, estos son de los de electroradiación, estos son los de fotorradiación, y estos son los LED que son de semiconductor. ¿Está bien? Esto nosotros lo conocemos por lo menos externamente porque lo usamos a diario, ¿no es cierto? En el alumbrado público, en el alumbrado vial, en nuestros domicilios, en el aula, que ahora que estamos retornando al presencial o estamos en semipresencial, ¿no es cierto? En la universidad, por ejemplo, la gran mayoría de las aulas están iluminadas con lámparas fluorescentes, ¿no? Que corresponden a la de fotorradiación. Muy bien, bueno, eso es una introducción general. Ahora sí vamos a definir primeramente un parámetro que es muy importante, que ya lo mencionamos anteriormente, pero ahora lo vamos a definir cuantitativamente. Vamos a definir un parámetro que define la calidad de la lámpara, que es el rendimiento luminoso. ¿Qué es el rendimiento? Aquí lo voy a escribir rápidamente, así a mano alzada nomás. El rendimiento generalmente, ¿no es cierto?, se lo representa con la letra eta del alfabeto griego, ¿no? ¿Qué es? En este caso, como estamos hablando de potencias, lo voy a poner aquí, es la potencia de salida, ¿no es cierto? Potencia de salida, entonces la potencia lumínica, o sea que es el flujo luminoso, ¿cierto? ¿Sobre qué? ¿Quién es el que va a suministrar la energía? Es la potencia eléctrica, ¿no es cierto? Ese es el rendimiento. O sea, el rendimiento de cualquier sistema o dispositivo se define como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. ¿Qué es lo que va a salir aquí? Es la iluminación, ¿no es cierto? Entonces, la potencia lumínica. ¿De dónde vamos a sacar esa energía? ¿Qué es lo que vamos a tener de entrada en la lámpara? La potencia eléctrica, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, en base a ese concepto, obviamente que esto lo vimos nosotros muchas veces, ¿no? En diferentes áreas, digamos, de nuestra formación como ingenieros, ¿no? Puede ver la potencia, el rendimiento de un motor, se puede ver el rendimiento de un transformador, etcétera, ¿no? Aquí vamos a particularizar para las lámparas. El rendimiento luminoso se define como el cociente entre el flujo luminoso, como decíamos es la potencia lumínica, emitido por la fuente de luz y la potencia eléctrica de dicha fuente. Esa es la fuente de la energía la cual va a ser transformada, ¿no es cierto?, en luz. Desde el punto de vista del aprovechamiento energético, una lámpara será más eficiente cuanto mayor cantidad de, digamos, de lúmenes o de iluminación produzca por cada vatio eléctrico.
Obviamente, ¿no es cierto? Fíjense. A ver, vamos a poner aquí, suponiendo que la potencia en función de la vamos a suponer, ¿no? Que si, por ejemplo, si la potencia lumínica es mayor, ¿cierto? Si esto, a ver, lo voy a poner otro color. Si esto es mayor, ¿no es cierto? La potencia lumínica, si hay mayor potencia, o sea, hay mayor iluminación, ¿cómo va a ser el rendimiento? O para un mismo rendimiento, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar para que, digamos, esto sea mayor? Entonces, el rendimiento va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, el rendimiento nos da una característica técnica muy importante de la lámpara. Suponiendo que se mantenga constante la potencia eléctrica, ¿no es cierto? De una de dos lámparas, por ejemplo, que consumen la misma potencia, 100 vatios cada uno. Pero si uno tiene mayor potencia lumínica, significa que va a irradiar mayor iluminación con la misma potencia eléctrica, obviamente el rendimiento va a ser mayor. Entonces aquí se lo ve una fórmula cuantitativa. ¿Está bien? Entonces, pero fíjense, no es tan directa digamos, la relación, porque aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un modelo real, ¿no? Aquí está, digamos, entrando la potencia eléctrica. Aquí le voy a poner así. Ya, aquí le voy a poner la potencia eléctrica, aquí le voy a poner como 220 voltios, le voy a poner que es lo que suministra, por ejemplo, la CRE, ¿no es cierto? Como tensión de alimentación. Entonces, aquí entra la energía eléctrica. Fíjense ahora en cómo se divide hay tres digamos, producciones de energía aquí. Uno, que es la potencia de la iluminación como tal. Otro que es como calor. Fíjense que nosotros descartamos, no vamos a estudiar la termorradiación porque mayoritariamente produce calor, ¿no es cierto? Pero las otras, en menor proporción, también algo de calor generan, ¿no? Porque la transformación de energía eléctrica lumínica está conformado por partes metálicas, por conductores, etcétera, campos eléctricos, magnéticos, corrientes, eso siempre va a generar calor, ¿no es cierto? Porque hay una disipación de potencia, entonces la otra parte es calor. Y hay otra parte menor, fíjense, ahí hay otra parte que es la que se produce en las frecuencias cercanas a lo visible, que es el infrarrojo y el ultravioleta. Eso no es calor, pero podríamos decir también que es como una parte de la pérdida, porque no se retorna ya, digamos, a recuperar como radiación visible. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para cuantificar aquí está, pues, ¿no? Aquí lo tenemos. Fíjense, el rendimiento luminoso, aquí está, ¿no? Yo lo había puesto, esto es lo mismo que esto, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que esto. Lo que pasa es que aquí la potencia lumínica ya está expresada como flujo luminoso y la potencia eléctrica como los vatios, ¿no? Entonces, fíjense, su símbolo generalmente, como decíamos, es la letra eta del alfabeto griego, y su unidad va a ser, obviamente, fíjense, esto va a ser la unidad, ¿no? La unidad va a ser lumen sobre vatio. Ahí está. Eso es, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Fíjense, nosotros generalmente, ¿no es cierto? Generalmente el rendimiento se lo expresa en valores porcentuales, ¿no es cierto? Cuando las unidades de entrada y de salida son iguales, ¿no? Digamos, potencia en vatios sobre vatios. Obviamente va a ser algo adimensional, se lo multiplica por 100 y eso nos da en porcentaje. Pero ahora no, porque si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? La potencia lumínica nosotros lo expresamos en lúmenes, ¿no es cierto? Y la potencia eléctrica, como siempre, en vatios. Por eso es que nuestro rendimiento ideal
es de 680 lúmenes por vatio. Eso es lo que equivale, digamos, al 100%. ¿Qué significaría eso? Que toda la energía eléctrica, ¿no es cierto?, que ingresa a la lámpara se convierta en luz. Pero repito, eso es algo ideal, ¿no? Lo ideal es algo que no es real. Ojalá que pudiera ser así, pero los mismos contactos, la corriente que circula, todo eso, ¿no es cierto?, producen, digamos, pérdidas que son transformadas como calor o también como radiaciones que no están dentro del espectro visible, ¿no?, que son el ultravioleta y el infrarrojo, que están cercanos al espectro visible. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuánto es el rendimiento de una lámpara de termorradiación? Es muy, ¿no es cierto?, muy bajo comparando con el máximo de 680 a 10. Por eso, si tiene bajo rendimiento, quiere decir que produce poca radiación lumínica. ¿Y dónde está la otra parte de la energía? Está convertida en calor. Pero eso, como lámpara eléctrica, no es conveniente, ¿no es cierto? Por eso decíamos al principio que estas lámparas, en sus aplicaciones prácticas, más se lo utiliza como calefactor, porque tiene más propiedades calefactoras que de iluminación. Por eso es que ya no se lo fabrica. En los países del primer mundo esto ya no se fabrica. Aunque todavía en nuestro mercado hay, no sé dónde se fabricará. Creo que uno de los fabricantes todavía es Perú, pero no es conveniente. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Me están escuchando, jóvenes? Pareciera que estoy hablando solo. Sí, ingeniero. Todo claro. Sí, ingeniero. Se te ha entendido. Se escucha. Muy bien. Continuamos entonces. Ya vamos a la otra diapositiva. Entonces ya esto es prácticamente la introducción. Ahora sí vamos a empezar a estudiar ya las lámparas eléctricamente, físicamente, cómo se transforma la energía eléctrica en energía lumínica, ¿no? Entonces vamos a empezar primeramente con las lámparas de electrorradiación. A ver, veamos qué dice aquí. Este proceso se origina por la colisión de átomos y moléculas de determinados gases, generalmente son los gases nobles, ¿no? Neón, argón, sodio, mercurio, xenón, etcétera. O sea, las moléculas de esos gases, al colisionar o chocar con los electrones acelerados por un campo eléctrico, el campo eléctrico es originado por una tensión eléctrica, por una energía eléctrica. Entonces, la energía cinética de los electrones, la energía cinética lo llevan en la velocidad, ¿no es cierto?, se transforman en energía lumínica. Aquí está, fíjense, este es el modelo. Lo voy a recuadrar aquí. Este es el modelo, pero lo voy a sacar del recuadro porque vamos a ir rellenando también cosas. O lo dejo ahí. Fíjense, entonces aquí nosotros vamos a conectar, voy a hacer con otro color, a ver. Aquí se conecta, vamos a empezar de lo básico. Aquí. Fíjense, aquí vamos a conectar, ¿no es cierto?, ahí vamos a conectar la tensión que nos proporciona la red, ¿no?, domiciliaria o también en calles y avenidas, ¿no? 220, los 220 voltios, que es la tensión que nos proporciona, ¿no es cierto?, la empresa de distribución de energía eléctrica, que en este caso es la CRE, ¿no es cierto?, para
nuestra ciudad o región. ¿Está bien? Este es un tubo de cuarzo. Este es un tubo de cuarzo que contiene al gas, por ejemplo, aquí voy a suponer que es sodio, ¿ya? Estas moléculas, esto vamos a suponer que es un sodio, es el sodio, perdón, no, es un gas sodio, ¿está bien? Porque el sodio está dentro de los gases nobles, está el mercurio, sodio, neón, argón, xenón, y hay otros más, ¿no? Son estos los que tienen estas propiedades. Entonces, fíjense, dependiendo de la polaridad, ¿no es cierto? De la polaridad de la, digamos, de la alimentación de tensión externa. Aquí está, fíjense, aquí está el positivo. Vamos a suponer que aquí está el positivo. Y aquí el negativo, ¿no es cierto? Cátodo y ánodo. Entonces, los electrones, jóvenes, van a ser acelerados, porque aquí se va a producir un arco eléctrico, eso lo vamos a ver después, se produce, o sea, se rompe este dieléctrico, ¿no es cierto? Se rompe este dieléctrico. Esto más lo voy a poner aquí. Esto es un tubo, ¿no? Este es un tubo. Es un tubo de vidrio, generalmente de cuarzo, ¿no? Que es el que contiene al gas y donde se produce todo el fenómeno de la electrorradiación. Muy bien, entonces fíjense, entonces estos electrones son acelerados, ¿no? Estos electrones, fíjense, estos son los electrones, son acelerados, ¿no es cierto?, por ese campo eléctrico. Como tienen carga negativa, los electrones, ¿no es cierto?, son repelidos por el cátodo, porque aquí está la alimentación negativa, y son atraídos por el ánodo, ¿no es cierto?, por el positivo. Pues van a ser acelerados aquí. Justamente estos son los que tienen una determinada velocidad. Y a través de esa velocidad tienen una determinada energía cinética. Entonces, fíjense, en ese trayecto, obviamente, van a colisionar con las moléculas, ¿no es cierto?, del sodio, del mercurio o del gas que esté, digamos, conteniendo el tubo. Entonces, va a colisionar aquí. A ver, lo voy a hacer. Toma, chico. Ahí está. Va a colisionar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos están, ¿no es cierto?, acelerados de esa manera, ¿no? Entonces, esto está acelerado de esta manera. Ahí. Entonces, fíjense, en esa colisión, parte de la energía cinética, porque esto está llevando energía cinética, velocidad, ¿no es cierto? Esa velocidad que está componiendo la energía cinética, esa energía cinética cuando se colisiona se transforma en una radiación visible. ¿Esto qué es? Esto es luz. Ese es el proceso de transformación de la electrorradiación. Fíjense, yo lo voy a remarcar aquí con verde. ¿Cuál es la energía de entrada? La energía de entrada es la energía eléctrica. Y todavía sé con otro color. Es la energía eléctrica, ¿no es cierto? Esta es la energía eléctrica. 220 voltios. Esto conectamos nosotros, ¿no es cierto?, a la red de la CRE. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? ¿Cuál es la salida? La radiación lumínica. Ese es el proceso de transformación. Repito, estos son en gases que tienen esas propiedades, ¿no? De que cuando son impactados o colisionados por electrones, esa energía cinética que llevan los electrones se transforma en una radiación lumínica. ¿Está bien? No sé si hay alguna pregunta de este proceso de transformación.
Así es, justamente, fíjense, aquí está, esta es una lámpara. Por si acaso, bueno, aquí está, aquí abajo está, ¿no? Un ejemplo de estas lámparas, lo dije al principio, cuando en la diapositiva anterior, pero aquí lo voy a volver a remarcar. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Para que relacionemos con lo que conocemos, pues, ¿no? Las lámparas, por ejemplo, un ejemplo de esto es las lámparas de sodio de alta presión, que son los que nosotros tenemos en el alumbrado público, ¿no es cierto? Repito, poco a poco están siendo reemplazados por lámparas LED, pero en la gran mayoría o en la gran parte de la ciudad tenemos esas lámparas que irradian color amarillo rojizo, ¿no es cierto?, en calles, avenidas, rotondas, anillos, radiales, etcétera. Esas son estas. Entonces, fíjense, vamos a ver justamente físicamente, ya comercialmente, cómo son. En realidad, esto tienen como un casquillo, ¿no es cierto?, para conectar esto a la tensión eléctrica. Aquí está. Esto lo que está en celeste, ¿no es cierto?, aquí dentro ya de esta presentación, digamos, ya de forma real, es esto lo que nosotros vimos aquí, donde se desarrolla todo el proceso de transformación. Pero además esto tiene una ampolla exterior. Tiene una ampolla exterior que es para protección, obviamente, del tubo y además de las personas, ¿no? Este gas que lleva aquí, no sé si lo dice, no dice, ¿no? No dice, pero yo lo voy a agregar. Fíjense, esta parte digamos, de la ampolla exterior tiene un gas a baja presión. Tiene un gas de baja presión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede sufrir un accidente, ¿no es cierto?, la lámpara. ¿Y qué hace esto? En vez de explosionar, implosiona. O sea, tiene una presión menor a la de la presión atmosférica, entonces implosiona. Porque fíjense, generalmente, gas de sodio, alta presión. ¿Qué pasa si sufriría un accidente, un golpe, algo? Esto explosionaría y obviamente nosotros estamos expuestos a que pueda dañarnos la vista o cualquier parte del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esto es para proteger tanto a la ampolla, digamos, al tubo interno, como a los usuarios, ¿no? Aquí está, luego está, todo ya son disposiciones finales, ¿no? Aquí hay un soporte que también sirve como entrada para la conexión positivo y negativo. Ustedes saben, ¿no? A ver, lo voy a hacer a mano alzada nomás. Cuando se hace el contacto, digamos, ¿no? Una parte, la parte de abajo, entre la parte de abajo, ¿no es cierto? Y este contacto, aquí están los 220 voltios, pues, ¿no? Cuando toma el contacto ahí, ¿no? Ahí se hace la alimentación. Entonces, esas corrientes de entrada vienen, fíjense, hacia aquí. Uno de ellos viene a esta parte del tubo, cátodo, otro el ánodo, y ahí se produce. Obviamente, dentro de este gas, dentro de este tubo, está el gas, ¿no es cierto? De sodio, mercurio o cualquier otro gas. Y todo lo demás es estructura solamente para dar la condición, ¿no es cierto?, de la descarga en gases que se llama, o de la electroradiación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Disculpe, sea cual el proceso es el mismo, sea cual fuese el gas que está dentro del foco. El mismo. Puede ser argón, puede ser sodio, puede ser mercurio, xenón, cualquiera. El proceso de transformación es exactamente el mismo. Obviamente, enseguida vamos a ver una característica. Por ejemplo, el mercurio provoca radiaciones blanco-azuladas. El sodio, amarillo-rojizas, esa es la que vemos en algunos campos deportivos también, ¿no? En municipales o en las calles y avenidas. Pero eso ya depende de la naturaleza del gas, digamos, ¿no? Pero el proceso de transformación es exactamente el mismo. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias.
Así es, así. Eso depende de la característica netamente del gas. Justamente ahorita vamos a ver el ejemplo de sodio de alta presión, que eso es lo que tenemos en calles y avenidas, ¿no? Repito, no sé si habrá un 10% o menos o un poquito más de lámparas LED. Esas son luz blanca ya, ¿no? Pero en la gran mayoría de las calles, avenidas, radiales, ¿Qué? están todavía, ¿no? Ibas a alertar. Controlamos el micrófono, por favor. ¿Huesito le diste? Nicolás, tu micrófono. Ya lo desactive, pero hay que tratar de controlar, jóvenes. Pasa, digamos, no, supongo que no es a propósito, ¿no? Tener una conversación ahí familiar está bien, no hay problema de eso, pero hay que tratar de controlar el micrófono, ¿ya? Y cuando ustedes quieran participar, está abierto, yo no lo restringo el audio, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, disculpa una duda. ¿Y esa vida media que hice ahí de 15.000 por horas? eso vamos a ver enseguida, pues todavía, si hay preguntas de lo que vimos, ahora sí vamos a ver esto. Enseguida vamos a ver, nos falta ver todo esto, ¿no es cierto? Rendimiento, vida media, arranque y también el espectro de radiación. Si hay consultas sobre lo que vimos anteriormente. ¿No hay preguntas ya? Muy bien, justamente lo que decía su compañero, fíjense, aquí tenemos las características de esta. Su rendimiento máximo está aproximadamente sobre los 100 lúmenes por vatio. Fíjense, 10 veces más que las lámparas de incandescentes, ¿no es cierto? Las incandescentes estaban 10 lúmenes por vatio, o sea, mucho mayor rendimiento que las lámparas incandescentes. Aunque todavía estamos lejos de lo ideal, ¿no? Lo ideal era 680 lúmenes por vatio, pero tienen mucho mayor rendimiento que las lámparas incandescentes. ¿Cuál es la vida media? Es de vida media de 15.000 horas. No le puse en las lámparas de termoradiación aproximadamente es de 2.000 horas, ¿no? Esto es la vida media en promedio, ¿no? Porque siempre hay algunas que duran un poco más o un poco menos, pero en promedio estas tienen un tiempo de vida de 15.000 horas aproximadamente, ¿no? Ya se puede sacar cuántas horas al día funciona. A ver, saquémoslo a ver. 15.000, pongan a ver, por favor, entre cuánto lo dividimos. O a ver, ¿cuántas horas por año funcionarán estas, no? ¿Cuántas horas? A ver, ¿desde qué hora a qué hora las lámparas que están en las calles, avenidas? ¿Desde qué hora? ¿Desde las 6:30, 7? ¿Desde cuánto le ponemos? Desde las 7, 8 de la noche. En invierno creo que es más temprano. Sí, es que también hay que tomar un promedio ahí. Pongámosle 6:30 a 6:30 de la mañana, o sea, 12 horas pongamos. 12 horas por día, ¿ya? Por 365, ¿cuánto sería? A ver, alguien que multiplique, por favor. ¿Cuánto? Entonces, más o menos dura 3 años y un poco más esto, ¿no? Estas lámparas tienen una vida más o menos de 3 años, un poco más, obviamente, con el uso que tenemos aquí en el alumbrado vial, digamos, de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Más o menos 3 años y medio, más o menos, así. Eso. Entonces, pero fíjense, podríamos decir que tienen una desventaja. Fíjense, los gases generalmente, o sea, no generalmente, sino los gases tienen una propiedad más bien de tipo aislante. O sea, esto, lo que está dentro del tubo, es más bien aislante. Por lo tanto, para el arranque, jóvenes, para el arranque, aquí no es suficiente los 220 voltios. O sea, para romper el dieléctrico, aproximadamente, jóvenes, aquí se requiere, aproximadamente se requiere 700 voltios. Pero eso es en el inicio, ¿no? Encendido, cebado o arranque se llama, ¿no?
Una vez que ya, digamos, arranca, es una vez que ya se enciende la lámpara, ya no hay problema, ya los 220 son suficientes, ¿no? Suficientes los 220 voltios para mantener, digamos, toda la descarga, ¿no? Porque ya hay, pero en el arranque, más o menos se pesa. Por lo tanto, jóvenes, fíjense como dice aquí, la tensión de arranque es más o menos 700 voltios, pero nosotros no tenemos, pues, ¿no es cierto?, en nuestra, si por ejemplo esto lo utilizamos en nuestro domicilio o incluso en calles y avenidas, esto se conecta a la red de baja tensión, 220 voltios. ¿Y de dónde vamos a sacar los 700 voltios? Se requiere un equipo auxiliar. A ver, ¿qué elemento será el que eleva la tensión? Transformador. ¿Quién lo dijo eso? Jonathan Flores. Flores, exactamente, es un transformador. Ya vamos a ver enseguida el equipo auxiliar, pero es un pequeño transformador que requerimos, porque nuestras lámparas, les adelanto que los tubos fluorescentes es algo muy similar a esto. Tiene el mismo principio básico, pero nosotros nuestra lámpara en nuestro domicilio tenemos solamente 220, nosotros lo conectamos a 220. La lámpara de tubo fluorescente también tiene un equipito auxiliar. Ustedes conocerán, pues hay una reactancia, ¿no es cierto?, un condensador y un arrancador también. Eso vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y por último, jóvenes, tenemos aquí el espectro de radiación. ¿Qué es lo que determina el color de la radiación? Para este caso, fíjense, de sodio de alta presión, y estamos poniendo este ejemplo, tiene esta forma de radiación. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, lo visible está más o menos entre los 500 y 700 nanómetros, ¿no?, de longitud de onda, aquí donde estoy marcando con el puntero, más o menos en este. Como les decía, fíjense, aquí hay en el infrarrojo, fíjense, siempre hay un poco de radiación. Esto ya no es visible para el ojo humano. Mayor a 700 nanómetros tampoco. Esto ya es el ultravioleta, ¿no? Perdón, este es el infrarrojo y este es el ultravioleta. En el infrarrojo, en este rango tampoco nosotros lo vemos, pero hay radiación. Entonces, eso es como un poco también parte de la pérdida. ¿Qué es lo que vemos? Fíjense, este es el espectro de radiación. Este es entre el amarillo y el naranja, más o menos, ¿no? Y lo que vemos en las calles y avenidas es eso, ¿no? Es una radiación que se lo llama así amarillo rojiza, ¿no? Esta es la característica de este tipo de lámparas de sodio de alta presión, que se utiliza mucho. Lo que pasa es que cuando se hizo, antes les cuento que se utilizaba de mercurio, que eran blancas, ¿no? Blanco-azuladas. Pero en una época se hizo un cambio total porque estas lámparas de sodio de alta presión tienen mayor rendimiento que las otras, ¿no? Entonces, y bueno, fueron reemplazadas. Y ahora ya llegó el cambio ya. En pocos años, jóvenes, todas estas lámparas van a ser reemplazadas por las lámparas LED. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver enseguida. Enseguida lo vamos a ver. Justamente tenemos que ver las lámparas LED. ¿Alguna pregunta? Con eso concluimos esto. Obviamente hay lámparas de diferentes potencias, ¿no? Por ejemplo, en calles y avenidas, para calles normales se utiliza de 70 vatios de sodio. Para las avenidas más o menos principales se utiliza de 150 vatios. Y para las rotondas o doble vías o anillos o radiales se utiliza la de 250 vatios, ¿no? Son de acuerdo a la exigencia, digamos, de la iluminación, se utilizan de diferente potencia, ¿no? Obviamente, donde hay en las radiales, anillos, hay mayor circulación vehicular, ahí se requiere mayor iluminación porque hay mayor exigencia, ¿no es cierto?, para los conductores de vehículos, y ahí se utilizan de mayor potencia. Pero no se preocupen, eso después de lámparas, ya la próxima clase vamos a entrar a diseño de alumbrado exterior, ya, ¿no?, que es el tema de alumbrado vial. ¿Alguna pregunta más, jóvenes?
Disculpe, ingeniero, ¿el arranque es el mismo a diferentes tensiones? Digamos, de 220, de 250, como dijo. No, es lo que le estoy diciendo es 70 vatios, 150 vatios o 250 vatios, eso es potencia. Porque estamos hablando aquí de la tensión, es la tensión de arranque, ¿no? Lo otro es potencia, nada que ver. Para cualquiera de ellos es exactamente lo mismo. Requiere el equipo auxiliar para el arranque, digamos, ¿no? O el inicio, el cebado, varias denominaciones. Es lo mismo para cualquier potencia, salvo, fíjense, en las lámparas de baja potencia. No sé si alguien lo vio, en esas lamparitas de mercurio de 12 vatios, 15 vatios, hay hasta de 8 vatios, hay, ¿no? Hasta de 5 vatios hay esas lamparitas de mercurio de bajo consumo. ¿Alguien se fijó por curiosidad? No se ve físicamente ahí digamos, la reactancia o el transformador. Pero alguien no se fijó por curiosidad. En esos casos, jóvenes, tiene un equipo auxiliar electrónico, porque son de baja potencia. No es un físico, un transformador o una reactancia, sino todo ese un pequeño circuito integradito que está dentro del casquillo, digamos, incluso, no sé, tal vez otra experiencia que alguno digamos, lo experimentó, ¿no? Cuando uno va a comprar una lámpara fluorescente, ahora le dicen, quiere el balastro, llaman también a todo el equipo auxiliar, algunos comercialmente lo conocen así, ¿no? Quiere el balastro, le dicen, electrónico o del otro, le decimos, del normal. El normal es que físicamente hay una reactancia, es un bobinado, y el otro es netamente electrónico, ¿no? Así que pero esos son para bajas potencias. Ya cuando la potencia es de 50, 80, 200 vatios, 400, ya hay no, sí o sí, porque un circuito electrónico, la corriente, pues, son corrientes a veces hasta de miliamperes, ¿no? Por eso esos son para baja potencia. Pero utilizan. No se preocupen, enseguida vamos a ver todo el equipo auxiliar. Entonces, por el momento estamos viendo, como Flores lo dijo, solamente el transformador, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver como circuito. Cómo se hace la conexión, eso no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, continuamos. Si se entendió el proceso de la electroradiación, jóvenes, la fotorradiación es prácticamente lo mismo. La fotorradiación, ahora vamos a ver la fotorradiación, estas son las lámparas de tubo fluorescente. A ver, lo leemos y ahí vamos a entender lo que quiero decir. Este proceso de transformación está basado en la electroradiación. La diferencia es que se producen radiaciones dentro del espectro ultravioleta, que al incidir sobre una capa fluorescente o fosforescente se transforma en radiación visible. Lo mismo, jóvenes, esto es lo mismo. Fíjense, aquí lo alimentamos con más, aquí con menos, ahí está el tubo, todo lo mismo. Aquí están, obviamente, los electrones, que lo voy a dibujar un electrón, lo voy a dibujar así. Aquí están los electrones. Voy a poner con su simbolito más, que es una carga negativa, ¿no es cierto? ¿Se ve la carguita ahí? No. Esto quiero poner. La carguita negativa. Bueno, ahí está. Entonces, todo lo mismo, ¿no? Esta carga, digamos, esta polaridad
negativa repele a los electrones o los acelera hacia el cátodo, a la parte positiva. Lo mismo. Aquí pasa lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, aquí pasa lo mismo, pues viene aquí aquí le voy a poner, ahí viene la carga, digamos, del electrón, ¿no es cierto? Acelerada por el campo eléctrico. Esto está buscando el cátodo porque tiene carga negativa. Aquí está la diferencia. Creo que no sé si alcanzan a ver, pero la radiación provocada, ¿no es cierto? A ver, lo voy a hacer un poco más chico esto. Aquí va a provocar, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer con otro color un poco más oscuro. Fíjense la radiación provocada aquí. Esta radiación provocada, no sé si alcanzan a ver aquí, pero es ultravioleta. Aquí dice ultravioleta, ¿no? ¿Se alcanza o no? A ver. Y si no lo pongo yo aquí, pues, esta radiación es ultravioleta. Ultravioleta. Se ensució mucho, ¿no? A ver, lo voy a tratar de hacer así nomás con manuscrito. Pero esto es, jóvenes, ultravioleta. Obviamente eso no es visible. Y aquí, fíjense, ahora esto lo voy a hacer con verde, aquí ustedes, hay una capa fosforescente o fluorescente, que este es el tubo fluorescente, ¿no? Que es un tipo polvillo que se recubre internamente a todo el tubo, y eso lo cambia por su naturaleza, lo cambia la longitud de onda, frecuencia, fíjense, ¿y esto qué pasa? Esas radiaciones ultravioletas se transforman en luz. Se acabó. Ese es el proceso. O sea, aquí no hay mucha variación, pues, ¿no es cierto? No hay variación del principio básico. El principio básico es la electroradiación. La diferencia es que primeramente o en primera instancia provoca la radiación ultravioleta. No es visible para el ojo humano, pero al incidir sobre esa capa fluorescente o fosforescente, eso se transforma en luz. Fíjense, estas lámparas tienen un rendimiento un poco menor, porque hay dos tipos de transformación, ¿no? Digamos, del electrón, de la energía cinética del electrón a la radiación ultravioleta, y de ultravioleta a la luz directa. O sea que hay un doble proceso de transformación, ¿no? Entonces eso tiene un rendimiento máximo de aproximadamente 80 lúmenes por vatio. Su vida media es más o menos de 5.000 horas. Aquí también se requiere un equipo auxiliar, porque lo mismo que en el caso anterior, pues no. Aquí esto no lo hice anotar, pero este es un gas. Fíjense, esto es mercurio con argón, que lo voy a poner aquí internamente. A ver, ¿cómo lo pongo? Así lo voy a poner. Internamente, o sea, el gas que hay aquí, para este caso, lo que pasa es que está con letra pequeña aquí, ¿no? Fíjense, internamente, ¿qué hay aquí? Es mercurio más argón. Ahí está. Ese es el gas, ¿no? Mercurio más argón. Obviamente, como todos los gases, ¿no es cierto?, son más bien de tipo, se tienen propiedades aislantes, por lo que en el arranque vamos a necesitar una tensión
una tensión considerable, que es aproximadamente 700 voltios, por lo tanto vamos a requerir de un equipo auxiliar. Lo mismo que en el caso de las lámparas de electroradiación, ¿no? Aquí ya lo habíamos adelantado. Un ejemplo práctico de esto es que nosotros lo utilizamos muy a menudo, ¿no? Incluso en oficinas, en la universidad, es el tubo fluorescente para interior, ¿no? Muy, muy utilizado en los domicilios también. Seguramente varios de ustedes tienen ese tipo de lámparas, ¿no? Y se acabó. Y fíjense ahora el espectro de radiación. Este es su espectro de radiación. Esto yo lo voy a aclarar aquí, pero no está muy legible, pero aproximadamente aquí está. Aquí está, ¿no? Ahí le voy a poner, ahí están los 400. Y aproximadamente por aquí están los 700, ¿no? Los 700, obviamente, esto es nanómetros, ¿no? Estamos hablando esto de la longitud de onda. Eso es más o menos el espectro de radiación. Y fíjense qué luz ven en una radiación de lámpara fluorescente. Luz blanca. Luz blanca. Y fíjense, aquí está, pues. ¿Cuándo es una luz blanca? Esto lo vimos la primera clase, ¿no? Bueno, la segunda clase, porque la primera presentamos el programa analítico. La radiación lumínica de todo el espectro produce una radiación de luz blanca, ¿cierto? Porque el blanco como tal no hay, ¿no es cierto? Lo mismo que el negro es una ausencia de luz y el blanco es la luz completa, pero la radiación de todo el espectro. Y fíjense, aproximadamente es blanca porque aquí está, desde los 400 a los 700 nanómetros, ¿no es cierto? Se produce en todo ese espectro. Obviamente lo ideal tal vez para que sea blanca perfecta, para que sea un blanco perfecto, tendría que ser más o menos así, ¿no? A ver, lo voy a trazar de forma manual, ¿no? Así tendría que ser más o menos. Más o menos así tendría que ser el espectro en todo, ¿no? Para que sea blanco perfecto. Bueno, pues, pero no hay nada perfecto, ¿no? Pero esto se aproxima a la luz blanca. Ahí está, su compañero mismo lo dijo, ¿no? ¿Qué color percibimos de las lámparas fluorescentes? Blanco. Y por eso es que se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en aulas, bibliotecas, domicilios también, etc. Se acabó. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver ahora justamente el equipo auxiliar. El equipo auxiliar. El equipo auxiliar, ¿ya? Que es lo que este equipo lo requieren tanto las lámparas de electro y fotorradiación, ¿no? Justamente eso está aquí, ¿no? Vamos a leer un poco. Dice, las lámparas de electro y fotorradiación requieren de equipo auxiliar debido a que su modelo eléctrico es una capacitancia y tiene un efecto de impedancia negativa, por lo que en el arranque la corriente es muy elevada y además que para el encendido se requieren tensiones próximas a los 700 voltios, ¿no? Vamos a empezar por lo primero. Fíjense, estas lámparas, jóvenes, estas lámparas, a ver, así lo voy a hacer. A ver, así lo voy a hacer. El modelo eléctrico, jóvenes, de estas lámparas
es esto. Aquí vamos a poner nosotros los 220 voltios, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí vamos a tener nosotros los 220 voltios, ¿no es cierto? Ahí en la entrada. La lámpara, jóvenes, esta lámpara tiene este modelo eléctrico. Porque fíjense, tiene cátodo, ánodo, ¿no es cierto? Que son dos electrodos, y en el intermedio tiene un aislante, que es el gas. Ese es el modelo eléctrico. ¿Qué pasa si nosotros en el instante del arranque le damos una tensión así? ¿Qué pasa? A ver, estamos recordando circuitos 1, ¿no? Efecto transitorio. ¿Qué pasa ahí? Este es un condensador, ¿no? Es la lámpara, pero tiene este modelo eléctrico. ¿Qué pasa ahí, jóvenes? Se empieza a cargar el condensador. Las tensiones son iguales. Empieza como continuo, pero yo lo digo en el instante claro, obviamente se empieza, pero que hay un fenómeno que es destacable ahí. En el instante T igual a 0. Aquí le voy a poner a ver. Lo que quiero saber, o lo que les pregunto yo, ¿qué pasa en el instante T igual a 0 más? Así se lo simboliza, ¿no? O sea, en el instante del arranque, digamos, está empezando, bueno, en este caso de este circuito, ¿no? Que obviamente está simulando a la lámpara. ¿Qué pasa ahí? Se comienza a alimentar la fuente, ¿o no? ¿Se comienza a alimentar qué? Pero esto es, jóvenes, hasta en física creo que se lo ve, ¿no? Pero en circuitos se lo ve esto. Esto es parte del estudio de circuitos, del efecto transitorio. Bueno, jóvenes, hay que repasar, jóvenes, hay que repasar. Esto es un conocimiento previo. Lo que pasa aquí, jóvenes, la reactancia de un condensador en ese instante de tiempo cuando se lo empieza a alimentar, esto tiende a ¿cuánto? A 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente? En ese instante, en 0 más. Infinito. Tiende a infinito, obviamente, jóvenes. ¿Quién dijo eso? Cartagena Ayala Nelson. Cartagena. Esto tiende, jóvenes, a infinito. Y fíjense, eso puede dañar a la lámpara, puede dañar incluso a la propia red. Para eso, jóvenes, para eso, lo que se hace, simplemente, ¿alguien tiene alguna propuesta? ¿Qué podemos hacer ahí? Para ¿Le eso. conectamos resistores? ¿Cómo? ¿Le conectamos resistores? No, pues estaríamos ya hablando de eficiencia. Simplemente se conecta una reactancia inductiva. Fíjense, ¿no es cierto? El condensador
no permite cambios bruscos de tensión, pero sí de corriente. Al revés, la inductancia permite cambios bruscos de tensión, pero no de corriente. Entonces, esto lo va a regular la corriente. En condiciones normales, ¿no es cierto? Ya cuando ya pasó el arranque, ya se encendió la lámpara, fíjense, esto va a tender a ser una carga, esto ya está, no, a ver un ratito, esto lo vamos a ir despachando. Entonces ya está la reactancia inductiva como regulador de corriente. Pero cuando ya, digamos, esto empieza a trabajar como en condiciones normales después del arranque, el coseno de phi va a ser muy bajo. Así, aquí lo voy a poner. Lo voy a hacer con otro color. Aquí, ya trabajando en condiciones normales, aquí lo voy a poner el coseno de phi. ¿Dónde lo pongo? Aquí nomás. El coseno de phi o coseno de alfa baja prácticamente a 0,5. ¿Qué significa esto? ¿Qué significado físico tiene esto? ¿Qué pasa cuando el coseno de phi baja? A ver, participación, jóvenes. Nada. Nuevamente, esto es circuito 1. Esto es circuito 1, joven. Pero pues potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. Cuando hay un coseno de phi, hay un desfasaje, ¿no es cierto?, entre la corriente y tensión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las potencias? ¿Disminuye qué? La potencia reactiva. No, pues al contrario, aumenta. No. Lo que vamos a hacer con estos jóvenes es pagar mayor energía, o sea, esto es una potencia, justamente la potencia aparente, y lo que nos cobra la CRE es la potencia aparente. Con esto vamos a pagar mayor energía. A ver, aquí lo vamos a hacer, pero esto es de circuito 1, jóvenes. Esto es, no, así es el triángulo, ¿no? Este es el triángulo. Esto es el ángulo phi. Este es el ángulo phi. Este es el ángulo phi. Estos son los vatios activos. Estos son los volt-ampere. Estos son los volt-ampere, los aparentes, y estos son los reactivos. Volt-ampere reactivos, son puramente, digamos, capacitivo o inductivo. Entonces, lo que nosotros vamos a pagar si hay mayor ángulo, o sea, obviamente este es el coseno de phi, ¿no? Para que, entonces, esto estamos hablando del ángulo. Fíjense, esto es lo que vamos a pagar, esto es lo que se paga a la CRE. Si hay menor valor, significa que hay mayor ángulo, ¿no es cierto? Entonces vamos a pagar un costo mayor. Por lo tanto, jóvenes, lo que se hace es justamente lo que dice aquí. Vamos a colocar un condensador que va a compensar el coseno de phi. ¿Y cómo lo ponemos ese condensador? Aquí está. Para aquí ya voy a hacer otro dibujo. Aquí está el balasto, el L, un condensador, y aquí está la lámpara. Se acabó. Entonces, la reactancia inductiva para regular la corriente en el arranque y el condensador para compensar el coseno de phi. Y por último, fíjense, ¿no es cierto? Tenemos que tener una tensión de 720 voltios aproximadamente en el arranque. Entonces, aquí tenemos esto conectado, aquí lo voy a poner, aquí dice la red, pero esto es 220 voltios, pues no. Estos son los 220 voltios, esa es la red. Fíjense, en el arranque, ¿no es cierto? Aquí tiene que haber,
aquí a través de este autotransformador o transformador, fíjense, vamos a alimentar, ¿no es cierto? Aquí. Y aquí se coloca un pequeño circuito electrónico, eso es, un circuito electrónico que una vez que detecta que ya se encendió la lámpara, a ver cómo es. Sí, así es. Pero este es un circuito electrónico ahí. Este es un switch prácticamente. Así es un switch, pero es un circuito electrónico así. Así es. Cuando está apagada la lámpara, esto está abierto. Entonces se genera la transformación, ¿no? Aquí están a los aproximadamente 700 voltios. Aquí están, ¿no? Aquí están los 700 voltios. Ahí se generan los 700 voltios, ¿no? Si está abierto, porque está netamente el transformador, ¿no? A ver, lo voy a poner aquí. Ahí están los 700 voltios, ¿no? Ahí están los 700 voltios, ¿no? Ahora lo voy a hacer con otro color. Cuando se enciende, está abierto, ¿no es cierto? Cuando se enciende la lámpara, a ver, con este color. Cuando ya está encendida la lámpara, ¿qué lo hago? Así nomás lo voy a hacer, así. No, pero no, tengo que hacerlo con otro color para que quede claro ahí. Cuando ya está encendida la lámpara, esto es algo electrónico, esto se cierra. Se cierra y fíjense, si se cierra, ¿cuántos voltios va a haber en la salida del transformador o autotransformador? 220 voltios. Eso es en este caso sería el arrancador, que simplemente es, como uno de sus compañeros lo dijo, un elevador de tensión. ¿Y con qué elemento lo hacemos? Con un transformador o autotransformador. Se acabó. Eso es todo, jóvenes. Hay modelos que en la bibliografía pueden encontrar, hay diferentes configuraciones, ¿no? Diferentes configuraciones, pero los elementos del equipo auxiliar son la reactancia inductiva, que llaman también el balasto, el condensador, el balasto o la reactancia inductiva como regulador de corriente, ¿no? El condensador para compensar el coseno de phi y el arrancador para elevar la tensión en el encendido. Se acabó, jóvenes. Ese es el equipo auxiliar. Repito, las lámparas de mediana o gran potencia, sí o sí, físicamente está el condensador, físicamente está el transformador, es una cosa pesada, incluso tiene núcleo de hierro. Esto significa núcleo de hierro, ¿no? Estas rayitas, porque ahí puede haber en el aire nomás también, ¿no? Embobinados en el aire, pero esto significa que es un núcleo de hierro, es un dispositivo pesado, ¿no? Seguramente alguien lo vio, pero también para las lámparas de baja potencia, ya estos vienen electrónicos, o sea, elevan la tensión a 700 voltios, está el reguladorcito de la reactancia, el regulador de corriente, todo, pero está integrado porque es electrónico, pero repito, eso es cuando las corrientes son pequeñas, ¿no? Si le ponemos ese reguladorcito electrónico a una lámpara de 250 vatios, eso vuela en un instante porque no soporta esa corriente, pues, ¿no? Se acabó, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Yo creo que ya estamos terminando, jóvenes. Fíjense lo que nos quedaría ahora.
es el diodo, bueno, las lámparas de semiconductor que son en realidad diodos LED, ¿no? ¿Qué significa LED? Justamente es bueno, los que tienen la materia electrónica, estudiamos desde muy temprano los diodos LED, pero lo estudiamos como LED, ¿no? Generalmente como señalizadores, como de monitoreo para ver la salida, pero aquí ya es otro concepto. Esos LED ahora están súper integrados, ¿no es cierto? Y ahora ellos ya no producen una pequeña iluminación para saber si está encendido el equipo o no, si está encendido el celular o el equipo de sonido o el televisor, no. Ahora ya se implementan estos dispositivos para producir una luz, digamos, ya en un flujo que requiere, digamos, el alumbrado interior o exterior, ¿no? Entonces, yo les voy a dejar esto para ustedes, jóvenes, ¿ya? Para que lo vean. Esto es sencillo, léanlo, está en esto, pero para que sea una forma de investigación. Y si hay dudas, me lo preguntan en la clase que viene, ¿ya? Aquí está todo. Aquí está cómo se produce, justamente es el proceso de semiconductor, pues, ¿no? Esto es una cápsula de silicio, o puede ser germanio también, con argalio o arsenio. Entonces, cuando hay el proceso del semiconductor, ahí se produce la radiación, ¿no? En la unión de estos dos materiales. En realidad es un solo material, pero que tienen contaminación, que se lo denomina como zona N y P. Léanlo, jóvenes. Cualquier duda, la clase que viene lo analizamos. ¿Ya? Aquí están fíjense que es el que tiene mayor rendimiento de las lámparas comerciales. Fíjense su vida media, jóvenes. 100.000 horas. La otra, ¿cuánto era? ¿Cuánto era para la que hicimos el cálculo? 15.000 era, ¿no? Y sacamos para 3 años, ¿no? Esto es para 30 años o más, jóvenes. Por eso es que, y su tensión de trabajo, fíjense, es con 5 voltios en corriente continua. No hay descarga en gases. O sea, las corrientes son mínimas. Obviamente no requiere equipo auxiliar. Y su espectro de radiación también es prácticamente de color blanco. Léanlo, todos los conceptos son básicos, ¿no? En el proceso es un semiconductor que es conductores vivos, ¿no? Conductores vivos hasta, bueno, no sé si en física, pero desde circuitos. Un semiconductor es que en un sentido conduce como un cable, como un conductor, y en el otro aísla, no conduce. Eso es semiconductor. Ahora, ¿cómo se produce el fenómeno? Una pequeña leidita, joven, ¿ya? Y ahí está todo lo demás. No sé si hay alguna pregunta. Con esto concluiríamos, ¿no? Porque ya la próxima clase vamos a tener, entramos al diseño, sí, de alumbrado exterior, ya, alumbrado vial. Vamos a entrar al alumbrado exterior, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una consultita, ingeniero, disculpe. En el condensador, digamos, regula el cociano de fino, ¿eh? Claro. Digamos, es como que economizaría, digamos, el consumo de corriente, digamos, por así decirlo, ¿no? Sí. Consume a eso se refiere, ¿no? A eso. Lo que pasa, jóvenes, en realidad lo que se consume es la potencia activa, la potencia en vatios. Lo que es la aparente y la reactiva no se consume. Lo que pasa es que se almacena en el condensador o en la bobina y después lo devuelve al circuito. Pero aparentemente es mayor y lo que nosotros pagamos a la CRE es eso. Por eso, fíjense, voy a volver a dibujar. Y eso, lo que vamos a pagar en realidad es más, como si estuviéramos consumiendo más energía, pero inútilmente. Por eso hacemos la compensación de... Fíjense, ¿estos qué son? Estos son los vatios, ¿no? La potencia activa. Esos son los vatios. Estos son los volt-ampere reactivos. O sea, esos son... A ver, lo voy a hacer con mayúscula, lo voy a hacer. Esos son los volt-ampere reactivos, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a hacer. Pero esto, repito, jóvenes, no es un tema de circuitos 1. Circuitos 1. Vatios.
Ahora sí. Esto es vatio. Esto es volt-ampere reactivo. Eso es del condensador o de la bobina. Y estos son los volt-ampere. ¿Qué es lo que nosotros pagamos, no? ¿Qué es lo que pagamos, digamos, a la CRE? Al distribuidor de energía. Esto pagamos. Eso pagamos mensualmente. ¿Y por qué pagamos? O sea, fíjense, lo que deberíamos pagar es solamente esto. No lo puede ocultar. Mira esto. Che, sale lindo, hermoso. Ávila, hay que controlar el micrófono, por favor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para pagar menos? Hay que disminuir el ángulo phi. Si disminuimos el ángulo phi, estamos aumentando el coseno de phi. Lo ideal, jóvenes, cuando phi tiende a 0, ¿no es cierto? Lo voy a hacer de nuevo. Cuando phi tiende a 0, el coseno de phi tiende a 1. Entonces pagaríamos netamente pagaríamos, o sea, lo que se consume, ¿no? No estaríamos pagando algo ficticio. Por eso es que esto se llama aparente, ¿no? Pues al ser mayor el ángulo o menor el coseno de phi, entonces esto se incrementa, pues vamos a pagar inútilmente más. Pero para evitar eso, con el condensador compensamos el coseno de phi, ¿no? Se acabó. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes?